Oberán Cortos, por la identidad y la diversidad cultural. Hoy en el año 2023, viviendo su 20ª edición. Festival de cortometrajes del noroeste argentino, con su integración regional, transfronteriza y el diálogo intercultural a partir del arte cinematográfico y la producción audiovisual. Le damos la bienvenida a todos los oyentes a la primera serie de podcast de Oberán Cortos, denominada Oberán Podcast, que les habla Luciano Ferreira, y en esta tercera entrega, con referentes del espacio entre fronteras, dentro del Oberán Cortos, destacando que se corresponde a su 20ª edición. Nos acompañan hoy Fran Revelato, referente de Brasil, realizadora audiovisual, profesora de cine y audiovisual de UNILIA. ¿Qué fue el espacio entre fronteras? ¿De qué manera crees que el festival aportó a la formación y al campo audiovisual en la región? Quería empezar agradeciendo mucho la posibilidad de estar hablando y me presentando inicialmente. Yo soy Fran Revelato, soy docente de la Universidad de Integración Latinoamericana de la carrera de cine y audiovisual, y hace muchos años que tuve la oportunidad de acompañar el Foro Entre Fronteras, que nosotros creamos dentro de los espacios de articulación de los festivales de cine de varias partes del sur de Brasil, justamente donde yo estaba en ese momento, que era en Santa María, Rio Grande do Sul, pero también ahí con toda una movida que estaba se conformando en Misiones, en el NEA y también en el Paraguay. Entonces el espacio Entre Fronteras fue un espacio que nosotros pudimos nos reunir, compartir la posibilidad de pensar la creación, la descentralización de políticas públicas para el cine, espacios de formación donde pudiéramos también pensar la descentralización de la formación del cine, para que podamos tener otros espacios de formación desde nuestra región que están en el interior, tanto del sur de Brasil como del NEA y del Paraguay, ¿no? Aparte de eso, también pensamos cómo podemos coproducir de una forma sustentable, sostenible, y que podríamos nos encontrar también otras formas de coproducir, nos juntando en cuanto realizadores, en cuanto a artistas que estamos en esa región, que es una región culturalmente común, que tiene un histórico también que de alguna forma nos une, y que sería muy importante también podemos compartir nuestras historias. Entonces yo pienso que la Entre Fronteras podría ser, tener una síntesis que tiene que ver con todo eso, ¿no? Como un espacio de articulación política, un espacio de pensar la formación, un espacio de mover y producir nuestras historias, y también de poder potencializar espacios institucionales que en ese momento estábamos pensando por crear, y que después se consolida como el propio Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Misiones, así como el INAP hoy en Paraguay, así como la propia carrera de cine y audiovisual en la Universidad de Integración Latinoamericana, donde estoy, que hace parte también de la conformación de todos esos encuentros que tuvimos hace muchos años, haciendo esa movida entre fronteras. ¿Cuáles eran los objetivos comunes en cuanto a políticas audiovisuales entre los participantes de Brasil, Paraguay y el noreste argentino? Yo creo que hay algunas cosas que son importantes también destacar de acciones comunes que hicimos durante esos años. Una de ellas, la primera, que fue una experiencia tremenda, fue justamente la realización de una convocatoria para hacer una serie de 4 capítulos de documentales sobre historias de nuestros pueblos. Y justamente en ese momento yo, por ejemplo, estaba como una de las realizadoras que traté de presentar un proyecto y grabar una de las películas que se llama Causos y Cuentos de Frontera, y nesse edital, nessa convocatória, foram gravados outros 3 cortos documentales. Ele já selecou, outro também que se chama Fronteira, e justamente foi uma primeira experiência que podemos
eso estoy hablando de casi 15 años atrás, que estuvimos nosotros manejando, tratando de no solo pensar en historias común y de cómo vamos a contar esas historias, sino también de cómo vamos a trabajar conjuntamente. Entonces me acuerdo que en ese momento justamente fue la primera vez que yo filmé con una equipe internacional, o sea, una equipe de compañeros que estaban ahí de misiones, con Guillermo Rovira como director de fotografía, que cruzó ahí para nos acompañar nessa experiencia, ¿no? De grabar nuestro curto, así como otras personas y otros compañeros se deslocaron para Paraguay o de Paraguay para Argentina y bueno, y ahí cruzamos y empezamos a trabajar juntos también, no solo planeando las cosas, pero también desde el set de filmación, ¿no? Desde ese espacio que es el espacio de creación. Y esa serie fue una serie que andó muy bien porque pudimos después estar en varios lugares distintos, en varios países, también llevando esas películas y podendo discutir lo que fue esa primera experiencia entre nosotros de realización entre fronteras, como llamamos, bueno, en ese primer momento. Entonces esa fue una acción común. Pero más allá de eso, nosotros también formulamos muchas cosas que dieron base para las políticas que hoy están se llevando a cabo, por ejemplo, en los institutos, ¿no? O sea, las convocatorias, que hay una convocatoria que salió hace como 2-3 años, que también se llamaba Parcería entre Fronteras, que bueno, fue también resultado de ese proceso que nosotros estábamos ya habíamos experimentado hace un par de años, ¿no? Y bueno, yo creo que el foro Entre Fronteras y para los objetivos que tenemos común entre Brasil, Paraguay y SNEA tiene que ver con todo eso que está ahí en el centro del debate que nosotros construimos en ese momento. Cómo podemos pensar en procesos de integración culturales, cómo podemos pensar en descentralización de políticas, cómo podemos generar más espacios de formación para que nosotros no tenemos que nos deslocar para los grandes centros urbanos, cómo podemos distribuir nuestras películas, porque esa es la verdad que es un gran problema que nosotros tenemos, incluso a veces algo tan básico que es colocar una leyenda, pero que los trámites, ¿no? De poder traer una película de un lado, de otro, de presentar en las televisoras públicas, de presentar en los festivales, de presentar en las salas de cine, son problemas que nosotros tenemos, ¿no? Desde el cine y que tenemos que avanzar. Entonces también la distribución es algo fundamental y la difusión de lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces esos son algo que tenemos que construir conjuntamente, seguramente en procesos que tienen que ver con toda esa movida de refletir sobre lo que nos une y cómo podemos avanzar también para otras formas de producir, otras formas de distribuir, otras formas de estarnos contando nuestras historias. ¿Qué estrategias se llevan adelante como discusión y como acciones? Podríamos decir que el Foro Entre Fronteras contribuyó para muchas cosas que realizamos estos últimos años en la región, como espacios de formación. Hablaba sobre la carrera de cine audiovisual de la UNILA, que es uno de los espacios que intenta traer todo ese sentido de la integración de nuestros pueblos y una perspectiva de pensar el cine desde nuestra Latinoamérica y también desde nuestra región. Pero también hay el Laboratorio Guairá, hay Misiones, que es un espacio importante. Nosotros hicimos dentro del espacio del Oberá, dentro del marco del Foro Entre Fronteras, el intercambio, por ejemplo, algunos años de los estudiantes de la UNILA y de la UNAM, haciendo con que podamos también cruzar la frontera con esos estudiantes de un lado y de otro y podamos crear cosas juntos, pensar nuestros currículos, por ejemplo, producir películas y muchas otras cosas. Más allá de eso, yo creo que el foro fortaleció y sigue fortaleciendo espacios como los festivales que siguen pasando, a ejemplo del Oberá en Corto,
Pero más allá de eso, yo creo que el foro fue fundamental para pensar el proceso de creación de los institutos del cine que tenemos hoy en la región. Si bien yo vengo del Río Grande do Sul, donde tenemos un instituto de cine hace muchos años, Misiones es algo más reciente que fue fruto de ese proceso también de organización de las productoras, de los realizadores, de las universidades, o sea, en torno también de ese espacio que estábamos generando ahí del Festival Oberá en Corto. Y bueno, eso es algo fundamental de destacar. Aparte de eso también yo creo que el Paraguay, por ejemplo, el INAP, el Instituto Nacional de Cine del Paraguay, también tiene que ver un poco con toda esa movida que nosotros tuvimos manejando esos años todo. Bueno, otra cosa importante de decir es que en los últimos años el foro acabó también se convirtiendo en un otro espacio que se llama El Mercado Entre Fronteras, que ya está en su tercera edición, que creo que va a pasar ahora también en Paraguay, y que ahí son lugares donde se está proyectando, se está planeando, se está presentando nuevas producciones que está buscando posibilidad de coproducción entre sus países, y yo creo que es un avance importante también que pasó de esa articulación que tiene que ver con una articulación que es institucional, es una articulación de realizadores, es una articulación, bueno, que involucra una serie de agentes que son algunos que están en los espacios de formación, otros que están en los espacios institucionales y que están haciendo las políticas y bueno, y todo eso fue fundamental a partir también de esa movida que el foro nos generó y que podríamos nosotros todos, a partir de ese contacto, a partir de ese acúmulo del foro, traer toda esa experiencia también para nuestros espacios donde estamos todo el tiempo actuando, sea de formación, sea de realización, o sea también de distribución y de tantas otras cosas que tenemos que ver, que mueven, ¿no?, el hacer audiovisual. Antes de despedirnos, ¿qué deseos o proyecciones a futuro tienen sobre Oberá en Cortos? ¿Y cómo imagina la continuidad del espacio de interacción y el diálogo entre los integrantes de los 3 países que participaron del encuentro y foro? Y para finalizar, quería decir que siempre mucha expectativa con Oberá en Cortos, que es ese festival que hace mucho, ¿no?, está ahí moviendo cultura, moviendo encuentros, moviendo posibilidad de que nosotros podamos nos unir, que nos podamos nos encontrar, que podamos estar construyendo, ¿no?, toda esa perspectiva de integración efectivamente, porque la verdad que sí, que el festival es un punto de encuentro fundamental para todo eso que se conformó en la región en los últimos 20 años. Entonces, la primera cosa que quiero decir es que la expectativa es que el festival siga siendo ese espacio de encuentro, ese espacio de construcción, de solidaridad, de fraternidad, de que nosotros podamos nos reconocer como hermanos que estamos, bueno, separados por una frontera, pero que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimo que construir y muchísimo que pelear para podermos conseguir avanzando también, para hacer nuestro cine, para tener condiciones, ¿no?, de poder seguir viviendo acá en el interior, en nuestros lugares, y tener condiciones de producir y de generar espacio para seguir trayendo las buenas historias a la pantalla gigante, y más de que eso, formando público, dialogando con las personas, podendo también ampliar la forma de nos encontrarnos con esas imágenes y con esos imaginarios que bueno, que muchas veces están tan alejados ahí de la pantalla. Así que esa es una de las expectativas. Yo creo que el Oberá en Corto de ese año va a ser un marco incluso para que nosotros que estuvimos ahí en ese proceso hace casi 20 años podamos nos reencontrar, podemos pensar lo que logramos en todo ese tiempo, podemos hacer un balance, podemos hacer la discusión de para dónde podemos seguir, cuáles son las contribuciones que tenemos hoy, desde dónde actuamos, desde
para dónde queremos apuntar también otras posibilidades de seguir generando esos espacios de integración. Así que va a ser muy bueno estar ahí, una vez más, cruzar la frontera, poder encontrar los compañeros, las compañeras que siempre estamos ahí también tratando de compartir nuestros sueños. Matías Barrientos, realizador audiovisual, Espacio Entre Fronteras. ¿Qué fue el Espacio Entre Fronteras? Bueno, el Espacio Entre Fronteras para nosotros siempre fue un lugar de construcción, de articulación, de diálogo, de intercambio de ideas, intercambio de problemáticas también. Para nosotros ese espacio es uno de los más importantes y es un espacio clave donde se construyó y todavía se sigue construyendo mucha política pública audiovisual. La idea justamente del espacio Entre Fronteras es eso, justamente, encontrarnos con nuestros hermanos de Paraguay, de Brasil, pero también con nuestros hermanos del norte argentino y poder tener una mesa y un espacio de diálogo donde justamente problematizamos a partir de las vivencias y también incertidumbres y por ahí deseos y sueños que también tenemos todos los realizadores audiovisuales de nuestra región. Así que ese es un espacio histórico donde se construyeron proyectos de leyes, donde se pensó otra manera también de producir, una manera distinta también de construir el audiovisual, fuera por ahí de los grandes centros urbanos, pero sin perder el hilo también de que formamos parte de instituciones, de países y que bueno, independientemente de los deseos de trabajar de manera autogestionada o independiente justamente de estos centros urbanos, también la idea era proponer otra forma de producir, otra forma de realizar, otra forma de construir ideas y propuestas nuevas que bueno, que a lo largo de estos 20 años en Oberán Cortos se fueron plasmando en proyectos que hoy ya son una realidad y que tienen una solidez y un reconocimiento en la región que la verdad a nosotros nos llena de orgullo y también por otro lado nos impulsa a seguir alimentando más este espacio para ir construyendo cada vez más una mejor realidad para todo el sector audiovisual de la provincia y también de la región. ¿De qué manera crees que el festival aportó a la formación y al campo audiovisual en la región? Sí, principalmente creo que el festival en sí mismo, como lo suelo decir yo, para mí el festival es una universidad del cine. Quienes por ahí no tuvimos la oportunidad de poder viajar o los recursos para poder ir a estudiar a otra provincia o a otra ciudad donde existía o existe la educación formal en lo que es cine. Oberán Cortos para nosotros fue como nuestra universidad, nuestro espacio donde aprendimos a hacer un festival, aprendimos a hacer cine, donde formamos también nuestro carácter, nuestra madurez, nuestra personalidad y por sobre todo donde comenzamos a soñar una multiplicidad de proyectos que giran alrededor del cine, que por ahí no son concretamente películas, pero sí giran alrededor de todo lo que es la industria del cine. O sea, pensamos en proyectos de formación, de capacitación, de distribución, de exhibición, proyectos también de realización, de coproducción. Todo eso el festival nos ayudó a nosotros en principio a entenderlo, a aprenderlo, a poder realizarlo. Y el día de hoy me parece que el festival es un gran faro que apunta hacia el futuro, hacia un montón de cuestiones que tendríamos que ir construyendo hacia más adelante y me parece que el festival es justamente eso, es una de las puntas de lanza, por así decirlo, para el futuro del campo audiovisual en toda la región. ¿Cuáles eran los objetivos comunes en cuanto a políticas audiovisuales entre los participantes de Brasil, Paraguay y el noreste argentino?
Creo yo que siempre el punto que siempre surgía en todas las discusiones era la cuestión justamente de que muchos de nosotros estábamos en la periferia de lo que son los grandes polos o centros industriales del audiovisual. Generalmente eso siempre se plasmaban en las capitales. Si bien por ahí, bueno, el caso de Paraguay, de que recién hace muy poco tiene su ley de cine y está construyendo su instituto de cine, también muchas veces eso hacía que ellos vengan acá a Argentina o a estudiar o a trabajar o a empezar a comenzar a hacer sus primeros cortometrajes, sus primeras producciones o tomar capacitaciones. Em, yo creo que nuestros objetivos comunes a lo largo de nuestra historia y creo que también a futuro es poder lograr una mayor integración, que esa integración se plasme en producción y que también se arme un circuito virtuoso de producción industrial, bueno, que tanto los hermanos argentinos, paraguayos, brasileños y bueno, todo lo que es la zona norte de Argentina pueda consolidarse en lo que es el campo laboral audiovisual, tener nuestra producción propia, con nuestros propios acentos, con nuestros propios acervos culturales, con una identidad que nos represente, no caer ni tampoco depender de la mirada de otros ajenos o externos que por ahí muchas veces no terminan representando el sentir y la fuerza cultural y el espíritu cultural que tiene esta región. Si bien siempre serán bienvenidas las visiones y los aportes de, de personas que no viven en esta región o que no vienen de esta cultura, pero sí es importante construir siempre un cine y un audiovisual que tenga nuestra mirada, que tenga nuestros enfoques, que tenga nuestros acentos, que tenga nuestro color de piel, que podamos hablarnos a nosotros mismos, que seamos un espejo de nuestra vida, de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que sufrimos y de lo que nos hace felices. Yo creo que ese es un poco el objetivo, lograr en independencia, en autonomía y en el valor agregado cultural de poder contar nosotros mismos nuestras propias historias. ¿Qué estrategias se llevan adelante como discusión y como acciones? Bueno, yo creo que para mí uno de los logros más importantes del Foro Entre Fronteras a lo largo de los 20 años de Gran Corto, si bien han sido muchos, creo yo bueno, que el espacio sirvió primero para poder hablar y debatir sobre una ley propia en la provincia, una ley propia del cine audiovisual, que esto llevó a la creación del IABIM, este, que todavía seguimos todos aportando y sumando ideas para que el IABIM siga creciendo, se siga consolidando, pueda ser un referente cada vez más fuerte y cada vez más importante en lo que es eh, la asistencia y el apoyo a todo lo que es el cine en la provincia, pero también por otro lado el Foro Entre Fronteras sirvió como un espacio para que nazca de ahí la red Entre Fronteras, que justamente fue una red entre cineastas del sur de Brasil, de Paraguay, del NEA argentino, y que bueno, que a lo largo de varios años es el Foro Entre Fronteras pudo lograr varios objetivos, que es primero pensarnos nosotros mismos en crear nuestra propia convocatoria, nuestra propia búsqueda de financiamiento, poder grabar entre hermanos y compañeros con equipos mixtos de todos los países y de todas las regiones, poder realizar una serie documental, estrenarla, que esa serie tenga una distribución y una llegada hacia la gente. Yo creo que esos logros nos demostraron a nosotros mismos que por ahí no tenemos que depender de las políticas centralizadas o de las economías centralizadas y que trabajando y organizándonos podemos lograr objetivos muy grandes y objetivos
que fueron y que son también, siembran una semilla en las instituciones centrales de los países y que hoy muchos productores y realizadores audiovisuales lo viven ya como algo cotidiano. Esas conquistas, esas anotaciones que pudieron tomar las autoridades nacionales sobre lo que se hacía en esta región y poder transformarlo en una política pública del Mercosur, la verdad me parece fantástico y es un logro gigante poder justamente aportar ideas, aportar propuestas y por sobre todo también que esto se vuelva una política pública en toda esta región y que es tan necesaria seguir sosteniendo, reafirmando, apoyando y por sobre todo que siga existiendo. Antes de despedirnos, ¿qué deseos o proyecciones a futuro tienen sobre Oberán Cortos y cómo imagina la continuidad del espacio de interacción y el diálogo entre los integrantes de los 3 países que participaron del encuentro y foro? Primero que el festival ya de por sí que siga vivo, entre comillas, que siga existiendo, que nunca hubo una edición que se tuvo que suspender, a pesar de por ahí a veces los recortes presupuestarios o las pandemias, siempre el festival pudo ser realizado y la verdad eso es un logro gigante. Que un festival cumpla 20 años sin ninguna edición que se haya interrumpido por alguna razón, la verdad es una conquista gigante. Yo creo que siempre a lo largo de los años han pasado mucha gente en la organización del festival, pero todos han empujado para que pueda ser para que pueda ser realizado, así que eso me parece ya un logro fantástico y gigante para todo lo que es Sudamérica. En realidad no depende tanto de Argentina. Eh, que un festival se sostenga a lo largo de tanto tiempo es un logro sudamericano. Yo creo que el festival tiene mucho futuro, tiene muchas cosas por las cuales ir agregándolas de acá a años que vienen. Creo que el festival también a futuro debe ir consolidándose cada vez más en materia económica, en materia cultural, en materia de formación y de capacitación, de exhibición también. Cada vez surgen nuevos tipos de público, nuevos tipos de audiovisual, nuevos tipos de necesidades. Oberán Cortos es un reflejo también de lo que la sociedad va cambiando a lo largo del tiempo y bueno, y es el festival también el que debe ir adaptándose a medida que los años vayan transcurriendo y por sobre todo siempre no perder ese faro, esa luz que nos lleva justamente a que este sea un festival emblema en toda Latinoamérica. Así que yo creo que los desafíos son muchos, pero con la experiencia ganada y bueno, con tanta gente que ama y que quiere este festival y que lo empuja de corazón, yo creo que tiene muchísimo futuro por delante. Comenzamos encontrándonos, reuniéndonos de manera informal y con el tiempo se fue dando de que muchos de nosotros empezamos a ocupar espacios importantes, espacios de decisión o espacios de construcción en instituciones públicas, o a formar parte de mesas de intercambio y de construcción política y cultural en lo que respecta al cine y creo que el desafío es ahora ver cómo muchos de nosotros comenzamos del lado independiente o del lado de la autogestión y estando hoy en espacios decisorios de instituciones públicas, bueno, eso también implica otro tipo de desafío porque ya las estructuras son otras, los tiempos son otros, pero yo creo que me parece que ahora estamos en una instancia donde hay instituciones que antes no existían, como institutos, universidades, asociaciones, ONGs, que se fueron gestando tanto en Brasil, en Paraguay, como en el norte argentino, y me parece
justamente el desafío es cómo lograr que estas instituciones vayan consolidándose independientemente de los cambios de gestión, de los cambios de época, de tiempo, las economías también regionales. Así que bueno, eso yo creo que ahora esa interacción entre nosotros es la que tenemos que ir apuntando a que vaya tomando cada vez una forma más sólida, más concisa, más concreta y que esto se vuelva una interacción como de una política pública que sea estable y constante y que no sufra grandes cambios por cuestiones de cambios de gobierno o cualquier otro aspecto que pueda influir sobre las políticas públicas culturales. Así que me parece que ahí está el desafío. Seguir produciendo, seguir filmando, seguir escribiendo, seguir intercambiando con nuestros hermanos y hermanas de Brasil y Paraguay y seguir diseñando proyectos, ampliar las pantallas, llegar a más gente, consolidar nuestro contexto cultural, empoderarnos nosotros también de nuestra cultura, de nuestra forma de ver y de sentir el mundo y creo que todos esos son desafíos comunes que no se logran de la noche a la mañana, pero que si están en la agenda del proyecto yo creo que paso a paso y conforme vayan pasando los años se puede ir conquistando cada vez más una identidad cultural sólida, fuerte, propia, nuestra y por sobre todo diversa. Hernán Casaniga, docente de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ex coordinador del programa Polo Audiovisuales y secretario de Extensión de la Universidad, miembro de la comisión organizadora del Espacio Entre Fronteras. ¿Qué fue el Espacio Entre Fronteras? El Espacio Entre Fronteras fue desde sus inicios un ámbito que permitió justamente articular a distintos actores de la región, del sur de Brasil, de Paraguay, del nordeste argentino fundamentalmente, en torno a la actividad audiovisual, promoviendo el debate, la discusión en torno al estado de situación en cada uno de estos territorios y de reflexión de las políticas públicas y la posibilidad de ir generando un entramado productivo con algunas experiencias como fueron los proyectos parcerías que posibilitaron estrechar los vínculos entre realizadores de la región, generar experiencias de producción internacional. Creo que fue un espacio que en este sentido contribuyó fuertemente a fortalecer justamente los lazos y a proyectar acciones en forma solidaria, en forma colaborativa, generando algunas formas de coproducción y sobre todo de intercambio de experiencias y de conocimientos que fueron parte del crecimiento que tuvo la región, digamos, ¿no? que contribuyeron enormemente al desarrollo que tuvo, en el caso de Misiones, la producción local, ¿no? ¿De qué manera crees que el festival aportó a la formación y al campo audiovisual en la región? En este sentido, los intereses comunes tienen que ver justamente con las grandes líneas que hacen a la posibilidad de desarrollar esta actividad, que tienen que ver con establecer estrategias de producción, pero también formas en que se asegure, se garantice o se promueva la circulación de los contenidos, la exhibición de los contenidos a través de los festivales, a través de las distintas instancias que se cuentan. ¿Cuáles eran los objetivos comunes en cuanto a políticas audiovisuales entre los participantes de Brasil, Paraguay y el noreste argentino? Entiendo que por su
su posición en los márgenes de los centros o en las periferias de los grandes centros de producción audiovisual, es decir, en el caso de Argentina, Buenos Aires, en el caso de Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, los grandes centros de producción cinematográfica y audiovisual en general. Y en el caso de Paraguay, que tenía una baja, una historia, digamos, con una producción muy, muy limitada, audiovisual si se quiere. Creo que esta gran región compartía un conjunto de intereses comunes que tenían que ver con dar impulso en principio, ¿no? a la actividad audiovisual, una actividad audiovisual muy poco desarrollada en los inicios, ¿no? Y podemos decir aún hoy comparativamente desigual en términos de cantidad de producción y de recursos disponibles para llevarla adelante. Por eso un poco los objetivos tuvieron que ver con generar condiciones iniciales, capacitar, generar, cuando digo generar condiciones de financiamiento, condiciones de desarrollo técnico, tanto en lo que tiene que ver con el equipamiento y la formación de recursos humanos y todo lo que de alguna manera está implicado en la producción audiovisual. Creo que es desde esa posición común, ese reconocimiento en común de la situación que atraviesan, digamos, quienes están ubicados insisto, en un lugar de periferia, que se genera esa necesidad, digamos, de puesta en común de las dificultades o de las limitaciones, pero para justamente generar como objetivos alternativas e instancias que promovieran el desarrollo en sus múltiples facetas, ¿no? ¿Qué estrategias se llevan adelante como discusión y como acciones? En cuanto a las estrategias, bueno, el foro fue muy importante para lo que fue justamente el impulso de políticas públicas. En el caso de Argentina, de alguna manera, las discusiones que se venían desarrollando allí, proponiendo, imaginando un desarrollo a través de polos productivos del sector audiovisual, dio lugar en la década del 10, a partir del 2011, 2010, al desarrollo del programa Polos Audiovisuales, que fue una política federal a nivel nacional, es decir, que tuvo en cuenta, como quizás nunca antes, la necesidad de promover el sector audiovisual en todas las regiones del país, ¿no? Tenemos, como veíamos, una producción altamente concentrada, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con escasas, con mucha desigualdad en torno a la situación de las provincias, y en ese sentido este espacio del Foro Entre Fronteras fue un lugar donde de alguna manera se anticipó, se discutió, digamos, este tipo de políticas que luego tomaron forma y se concretaron en la realidad, ¿no? Y que de alguna manera tomaron el modelo, ¿no? de promover estas formas de producción que se generan a partir de proyectos como el de parcerías, que implicaba
la participación de equipos de trabajo integrados por representantes en lo técnico y en lo artístico de los países involucrados, ¿no? De alguna manera eso se replicó también luego en el programa Polos y así como también todo lo que implicó como estrategias el compartir fundamentalmente la información, la reflexión acerca del sector y el establecimiento de circuitos a través de los festivales, a través de la promoción de festivales en la región transfronteriza y la participación activa de los integrantes, de las personas que hacen a la realización audiovisual en estas instancias comunes, ¿no? Y que permitían fundamentalmente presentar, mostrar las producciones locales. Antes de despedirnos, ¿qué deseos o proyecciones a futuro tienen sobre Oberán Cortos? ¿Y cómo imagina la continuidad del espacio de interacción y el diálogo entre los integrantes de los 3 países que participaron del encuentro y foro? Entiendo que la posibilidad de articular tan dificultosa, ¿no? de articular internacionalmente en esta zona transfronteriza, como es la que en la que convergen, digamos, el nordeste argentino, Paraguay y el sur de Brasil, tiene una potencialidad muy grande, que, digamos, es la aspiración que pueda, digamos, expandirse, ¿no? Esa capacidad de producción, de articulación necesaria para justamente generar un incremento, si se quiere, en la escala de los proyectos, en sus posibilidades, digamos, de lograr nuevos espacios y proyectarse más allá del espacio local, ¿no? Creo que como gran desafío para la región es poder generar una narrativa propia, un estilo, una manera, pero que al mismo tiempo pueda desde aquí proyectarse hacia otros territorios, ¿no? Que pueda alcanzar la escala necesaria para poder entrar en otros mercados con un lenguaje que pueda ser interpretado por otros públicos, por otras audiencias, y que permitan justamente sustentar ese crecimiento necesario, ¿no? de la actividad que permita generar fuentes de trabajo, por un lado, y al mismo tiempo la posibilidad de desarrollar contenidos desde un discurso propio, desde una narrativa propia, pero que pueda ser universalmente apreciable, ¿no? Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, Fran, Matías y Hernán. A todos los oyentes, los esperamos en el siguiente episodio para seguir sumando las voces de quienes forman o formaron parte del festival. Un agradecimiento especial a Radio Integración por cedernos el espacio, a Alejandro Zavala, su director, y al editor Johnny Lino. Saludos y hasta el próximo episodio. Oberá Podcast, realizado por la productora Imagina, conformada por estudiantes de la carrera de Medios Audiovisuales y Fotografía, en el marco de la cátedra PIP y actividades de extensión de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones.